Bien, fíjense, aquí tenemos un relé, esto que está acá. Este relé pertenece a esta placa, que es una placa de un protector, puede ser de nevera o de aparatos electrónicos, ya que es un protector que aguanta hasta 20 amperes en la parte de los contactos. La bobina del relé es de 24 voltios, o sea que el hecho de que la bobina la hayan colocado de 24 voltios es porque también sirve para nevera de 110, de 220, y este relé tiene una bobina de 24 voltios y tiene dos contactos, uno que está normalmente abierto y otro que está normalmente cerrado. El normalmente abierto es el que cierran cuando el voltaje es adecuado, o sea, un voltaje adecuado, por ejemplo, alimentando con 120 voltios, 125 voltios, un voltaje adecuado está entre 130 y 100 voltios, por ejemplo, de AC. Bueno, este relé se ve que es para trabajar con algo que alimente de 125 voltios AC, o sea que no está apto para trabajar con 220, 240 voltios, ya que el contacto es para trabajar con 125 voltios AC y aguanta 20 amperes. La bobina, como dije, es alimentada con 24 voltios, y esos 24 voltios provienen de la acción de un transistor que le pasa la corriente a la bobina. Estos relés en los protectores se dañan mucho. ¿Por qué? Porque el contacto trabaja con suficiente corriente, muchas veces se queda como soldado y se dañan los relés. También puede ser que la parte de los 24 voltios que alimenta a la bobina, aunque trabaje con poca corriente, pero el voltaje de 24 voltios, puede ser que cree suficiente energía para dañarse, para quemarse. O sea que los relés se dañan normalmente en los protectores. Entonces, como dije, este es un relé que tiene una bobina de 24 voltios y unos contactos que aguantan hasta 125 voltios AC y hasta 20 amperes, o sea que hay que hacerlo trabajar con corrientes mucho menores. Cuando se hace trabajar el contacto con 12 voltios, 14 voltios, como dice allí, también no debe pasarse de 20 amperes. Ahora, usted preguntará, bueno, fíjese que con voltaje de DC aguanta menos voltajes el contacto, porque aguanta hasta 14 voltios. Ajá. Y con voltaje de AC aguanta hasta 125 voltios. Y con voltaje de DC también aguanta 20 amperes, pero para 14 voltios. Y con voltaje de AC aguanta 20 amperes también, pero con 125 voltios AC. Esto se debe a que el voltaje de DC es fijo y el calor es permanente. En cambio aquí aguanta el voltaje de AC, es a 60 Hz, tiene semiciclos positivo y negativo y pasa 2 veces por cero, o sea que la energía cae o se quita 2 veces cada 60avo de segundo. Es por eso que cuando tú lo vas a utilizar el contacto para trabajar en DC, no puedes utilizar voltajes mayores a 14 voltios. Lo puedes utilizar con 12 voltios, con 6 voltios, etc.
Es importante que sepa que cualquier electrónico tiene que manejar muy bien lo que es corriente, flujo de electrones, lo que es voltaje, diferencia de potencial, lo que es resistencia, oposición al paso de la corriente, y lo que es potencia, que potencia el producto del voltaje por la corriente, y potencia es calor. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí. Lo que quería era que vieran un poco explicarle un poco sobre relé, y que los relés se dañan mucho. Bien, vamos a dejarlo hasta aquí.